Continuamos con nuestra serie El Reino de los Cielos. Estamos teniendo las bienaventuranzas. Hace 8 días estudiamos la cuarta bienaventuranza, que es el versículo 6 del capítulo 5. Hace 8 días hablamos especialmente de aquel aspecto de aquellos que tienen hambre, cómo el hambre en la palabra del Señor representa aquella necesidad de la justicia del Señor mismo, de comer del Señor mismo, pero que aquella hambre, así como puedes darnos una gran bienaventuranza, puede ser un terrible juicio para nosotros. Hoy vamos a hablar del aspecto de bienaventurar a los que tienen sed. Amén, porque aquí ya solo hablamos de los que tienen hambre, pero hoy vamos a hablar de los que tienen sed. Mira cómo lo dice en el 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Así como vimos hace 8 días que el hambre representa una necesidad espiritual del hombre, la sed también. Y así en la palabra tú encuentras muchos aspectos acerca de la sed, de las aguas, de los ríos, ¿sí? Y el Señor mismo decía: venid a mí todos los que están cansados y trabajados, y yo os haré descansar. También en otro lenguaje podríamos decir que el Señor también dijo en otro pasaje a todos los que tenían sed, ¿sí? Son necesidades espirituales que el hombre tiene. Entonces vamos primero a leer un pasaje ahí en 1 Corintios, donde nos recuerda una experiencia que tuvo el pueblo de Israel en el desierto. Hace 8 días vimos la experiencia que ellos tuvieron con el maná, pero también recordábamos la experiencia que ellos tuvieron en el desierto, ahí en 1 Corintios capítulo 10. Como vemos que el mismo Señor, a través de la historia del pueblo de Israel, se representa por una de las jornadas que ellos tuvieron. Versículo 4, capítulo 10, versículo 4. Mira lo que dice. Vamos a leerlo desde el 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual. O sea que lo que ellos comían, Pablo decía que era físico, pero representaba una necesidad espiritual del pueblo, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Se acuerdan aquella experiencia que el pueblo tuvo hambre, de sed en el desierto, y el Señor le dijo a Moisés: coge la vara, hiere la roca, y de la roca va a salir agua? Eso habla de la obra de Cristo. Cristo es la roca espiritual, pero para que de Cristo surgiera el agua, que es la vida, el espíritu y la palabra, Dios tenía que permitir una herida en su Hijo, ¿sí? Por eso era necesario que el Cristo fuera a la cruz y muriera. Esa herida, siempre el Señor habló de la herida, hablándonos de la muerte del Mesías. Cuando el Señor le habla a la mujer y le dice que pondría enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, aquella simiente también iba a sufrir una herida. ¿Se acuerdan? Cuando él aplastara la cabeza a Satanás, Satanás también la iba a herir en el calcañar. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Asimismo, como Cristo fue herido, la roca fue herida para que ella surgiera aquella agua viva. Entonces el mismo Señor habla de esa experiencia, Pablo habla de esa experiencia llevándolo a Cristo. Por eso es el que tiene hambre y sed, pero de Cristo, de la vida de Cristo, de la justicia de Cristo, del reino de Cristo, porque ellos también codiciaron cosas malas, como lo vimos hace 8 días. Mira que en ese mismo lenguaje el Señor habla ahí en Juan, cuando se encuentra con la samaritana y más adelante en la fiesta. Juan capítulo 4. Quiero que miremos como esto a manera de preámbulo, porque quiero que veamos 2 experiencias del pueblo, de los patriarcas, en el libro de Génesis, que nos hablan un poco de esa hambre y esa necesidad que el Señor llama, que es buena y que es bienaventurada. Es algo que al Señor le agrada. Cuando una persona tiene sed de Él, sed de su justicia, sed de su palabra, sed de su Hijo, eso lo convierte en un bienaventurado, en alguien feliz, alguien que va a ser saciado, lleno de Él. Mira cómo el Señor le habla a la samaritana ahí en el capítulo 4. Podemos leerlo desde el versículo 5.
Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Ahorita vamos a hablar mucho de los pozos. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Imagínate ellos caminando por pleno desierto a mediodía, porque la hora sexta para el judío son las 12 del día para nosotros, a luz, a hambre. Y el Señor se sienta al lado del pozo, y el Señor sabía que le era necesario pasar por ahí porque iba a llegar una mujer. Mira la conversación que el Señor tiene con la mujer. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Y ahí en el 9 la mujer samaritana le dijo: ¿cómo siendo tú judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Más adelante por la conversación, porque no vamos a entrar en detalle porque es un pasaje preciosísimo, nos damos cuenta que la mujer era una mujer religiosa y era una mujer que trataba de buscar llenarse por dentro pues con varios hombres, y todo eso había fracasado, y el Señor quería mostrarle a ella que ella necesitaba saciarse, pero no de cosas que no sacian. La religión nos sacia. Ir a, como decía ella, pero ¿en cuál monte se debe adorar? Nosotros debemos ir allí o allí para ser saciados, ¿sí? La religión judía y la religión samaritana. O sea, ¿ya se debe adorar o se debe adorar acá? Entonces ahí el Señor nos muestra que claramente ningún hombre va a ser saciado por ir a un lugar o tener una religión, una costumbre religiosa. Nadie es saciado por eso, ni nadie es saciado por otras personas. Que a veces nosotros creemos que si yo me caso voy a estar lleno, ¿sí? Y te casas y tú te das cuenta que puede ser tu esposo o tu esposa, una mujer del Señor, pero aún eso no sacia, ¿sí? No sacia. Tú encuentras que hay algo más, debe haber algo más, porque eso no sacia. Por eso a veces los hombres se casan con una, dejan a una, buscan a otra, dejan a otra. ¿Por qué? Porque no encuentran lo que ellos están buscando en la otra persona. Aún tú coges una persona que se convirtió a esta religión y pasó a esta religión y cambió de filosofía y ahora escucha esto, ahora piensa esto, pero no es llena por dentro. La única manera que el hombre sea lleno es por la agua que proviene de la muerte de Cristo, ¿sí? Más adelante él les vuelve a decir esto a los judíos. ¿Por qué digo de la muerte? Porque para que él pudiera derramar de su espíritu y de su evangelio, él primero tenía que ir a la cruz. Así como la peña ahora fue ¿qué? Herida, así Cristo tendría que ser herido. Más adelante él habla de eso ahí en el capítulo 7, en el versículo 37. Dice: en el último y gran día de la fiesta. Es curioso que el Señor lo hace en medio de este ambiente religioso, alegre, porque las fiestas de los judíos eran cosas que aún los judíos de muchos lugares venían hasta Jerusalén para celebrar las fiestas, pero ya no eran las fiestas del Señor, sino eran las fiestas de los judíos. Y ya esas fiestas no saciaban el corazón. Una persona puede ir a un lugar, puede ir a ceremonias, para eventos cristianos, pero eso no lo va a saciar. Hay algo más, ¿sí? Hay algo en la vida que el Señor quiere que nosotros busquemos, que proviene de Él mismo. Y mira lo que dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Como le dice la mujer, si tú conocieras el don de Dios, ¿sí? No solo dirías dame de beber, sino que Él te daría y sería una fuente en ti que saltaría para vida eterna. O sea, la fuente, ¿quién es? Cristo. Cuando alguien tiene sed de Cristo, Él está dispuesto a llenar a esa persona, Él está dispuesto a saciarla, pero la característica para que esta persona pueda venir al Señor es que tenga sed. Es muy bueno cuando las personas se cansan de la religión. Es muy bueno cuando las personas se aburren de todo lo que ellas han codiciado y cuando lo tienen se dan cuenta que no los sacia. ¿Por qué? Porque eso les muestra que nada de eso los va a llenar. Que ellos solo van a encontrar su plena satisfacción en Cristo. ¿Sí?
Entonces, esa necesidad es buena, como decíamos hace 8 días. El mismo Señor nos conduce por jornadas donde vamos a llegar a momentos donde nada nos sacia, nada nos llena, necesitamos algo más. Y eso nos puede llevar a beber de la verdadera agua. Mira lo que dice el Señor: si tiene alguno sed, venga a mí y beba. ¿Cómo? El que cree en mí. Y ese cree en mí nos está hablando de una persona que es salva, que es nacida de nuevo, que es hijo. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué es esto? Él mismo explica. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. ¿Qué está diciendo el Señor ahí, hermanos? Yo tengo un agua para darles, pero antes, ¿sí?, tiene que pasar ciertas cosas y yo ser glorificado. Cuando Cristo va a la cruz y muere, es como la herida, ¿sí? Cuando Él muere, Él había hecho un pacto con su Padre, y el pacto era este: que después de que Él muriera y sellara con su sangre el nuevo pacto, el Padre iba a derramar la promesa. ¿Cuál era la promesa? El Espíritu Santo. Pero ¿cómo iba a llegar esa promesa? Porque es al que cree. ¿Cómo las personas no van a creer si no hay quien les predique? Entonces, para que la promesa llegara a los hombres, Cristo debía enviar a sus hijos a predicar el Evangelio. Por eso el Señor dice a Nicodemo: es necesario que nazcas del agua y del Espíritu. El agua en la palabra, el agua en las Escrituras es la palabra de Dios. Cuando Dios promete el nuevo corazón, dice: yo voy a derramar agua limpia sobre vosotros. Y esa agua limpia era capaz de ¿qué? Librarnos de nuestras inmundicias. ¿Qué es eso? Cuando una persona recibe el Evangelio tiene el poder para producir la fe en las personas, y esa fe traernos la convicción de lo que el Señor prometió. ¿Qué es eso? El perdón de los pecados. Esa es la manera como el Señor limpia nuestras inmundicias. Pero no solo prometió perdonar nuestros pecados, Él prometió poner un corazón nuevo. ¿Y qué más? Un espíritu nuevo. Y ese espíritu sería que en nosotros una fuente. Y miren, hermanos, que el Señor dice que el que tenga esta fuente y beba de esa agua que Él va a dar, o sea, del Espíritu Santo en nosotros, no volverá a tener sed jamás, sino que en Él, ya no yendo a Jerusalén o yendo a Samaria, ya no teniendo este esposo, o teniendo estas riquezas, o teniendo esto, o teniendo aquello. El que está en Cristo, Él tiene una fuente inagotable que salta para vida eterna. Pero la característica, hermano, del creyente que se ha de apropiar de esa vida espiritual, del creyente que ha de disfrutar lo que el Señor ha dado, es la sed. Si usted no tiene sed, no va a disfrutar lo que ha recibido. Si usted no tiene sed, no va a conocer lo que el Señor ha dado. La necesidad nos abre las puertas de la abundancia. La necesidad nos abre las puertas de los cielos para que el Señor lo que prometió lo podamos disfrutar de una manera práctica y viva. Y cada día que nos sentimos como secos, que vayamos a Él, vamos a sentir que no es de afuera, no es de otro lado, sino que el mismo Señor comienza a refrescarnos desde nuestro interior y a saciarnos de nuestro interior y a darnos vida, a darnos salud, salvación, palabra, luz, gracia, fortaleza, pero no de afuera, sino de adentro hacia afuera, desde nuestro interior como un río, ¿sí? Entonces vamos a ver dos pasajes en las Escrituras, especialmente en la experiencia de los patriarcas, una vez muy relacionadas ambas con Isaac, donde nos muestra las características de personas que fueron hambrientas, sedientas, pero que fueron diligentes a su necesidad. Porque mira, hermano, así como veíamos hace 8 días, tú puedes tener sed, pero saciar esa sed
Sí, pero como hace 8 días. Tú puedes tener sed, pero saciar esa sed con cosas vanas. El Señor le decía al pueblo de Israel: ustedes me dejaron a mí fuentes de aguas vivas y se fueron a beber de cisternas rotas. O sea que tú puedes tener sed, pero muchas personas por la misma sed que tienen pueden llegar a comer cualquier cosa vana y menospreciar la vida espiritual que el Señor les ha dado. Sí, tú vas por la calle y una persona puede tener tanta sed, la misma necesidad, que puede sentarse a tomar sus propios orines. Sí, hay lugares donde la pobreza es tal que las personas toman agua y después de que, orinan y se vuelven a tomar sus orines de la sed. Hoy vemos un cristianismo que tiene sed porque no hay palabra. Entonces, como hay sed, comen cualquier cosa o toman cualquier cosa. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermano? Pero realmente la única fuente verdadera y agradable y que realmente sacia es Cristo. Amén. El hombre puede querer otras cosas, saciarse esas otras cosas, pero eso le va a dar más sed. Entonces vamos a ver por las escrituras dos experiencias. Vamos a ir a Génesis. Antes de ir a Génesis, leamos un poco el Salmo 1, que me parece precioso. Dice: bienaventurado. Así otra vez la bienaventuranza. ¿Sí? Allá, bienaventurados los que tienen sed. Y vamos a describir un varón. La Biblia describe un varón que tenía sed y se sació de la fuente verdadera. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ese como se compara, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Mira que el Señor describe la vida espiritual acá en un pasaje de una manera bastante preciosa. Un hombre justo, bienaventurado, es aquel árbol plantado a las aguas. ¿Sí? Miren, hermanos, ¿qué hacía este hombre? Se deleitaba de noche y de día en la palabra del Señor, ¿sí? En la ley del Señor. Miren esto, la vida cristiana es una vida espiritual. De su interior correrán, ¿qué? Ríos. Pero ¿cómo van a correr esos ríos? Como dice la Escritura. O sea que de alguna manera lo que podemos comenzar a ver es que la palabra abre el camino para que surjan los ríos. Nosotros vamos a vivir una vida espiritual en la medida que estemos cerca a la palabra, en la medida que estemos de día y de noche en la palabra. Hoy los cristianos, hay necesidad de los jóvenes, entonces pongámosles eventos, pongámosles música, pongámosles esto, pongámosles aquello para saciarlo, pero eso no sacia. ¿Qué sacia? La palabra. ¿Pero cuál palabra? La palabra de Cristo, que le abre camino a la vida del Espíritu. Cuando una persona se planta en la palabra y persevera de día y de noche. Y hoy realzo la palabra perseverar, porque, hermano, nosotros somos como un desierto. El hombre es como un desierto, pero el cristiano en él tiene una fuente. Y así eran los desiertos antiguamente. Estaba el desierto por fuera seco, pero a veces tú cavabas y aún en el mismo desierto encontrabas pozos de aguas vivas. Pero aunque tú veías el desierto, ahí debajo estaban las fuentes. ¿Qué tenía que hacer la persona o el pastor para que esas fuentes surgieran? Cavar. ¿Cómo se cava? En la medida que tú comienzas a profundizar y profundizar y profundizar en la palabra, día y noche, día y noche, día y noche, eso comienza como a abrirle un lugar ¿a qué? A la vida del Espíritu. Vamos a verlo ahorita, porque el problema no es que Cristo no haya dado la fuente, el problema no es que el Espíritu no esté en nosotros, el problema es que no manifestamos esa sed que tenemos de una manera responsable y práctica en nuestra vida cristiana.
Ahorita lo vamos a ver. Sino que en su ley, la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado. Miren, hermanos, cuando tú coges un árbol y lo plantas, las raíces del árbol siempre van a tenderse a extender hacia donde hay agua. ¿Por qué? Porque aunque externamente el árbol no tenga alimento, si la raíz tiene agua, fuente, él va a tener firmeza, él va a tener ¿qué? Vida, él va a poder fructificar. Tú como creyente puedes estar en un lugar donde todo es invierno y contrario, pero en tu vida íntima, invisible, oculta, secreta con el Señor, tú te alimentas de la palabra, tú te alimentas de la palabra, tú te alimentas de la palabra, y no importa si sea invierno, verano, otoño, primavera, tú tienes tu fuente, que es la vida de Cristo en ti por la palabra. Mira cómo lo dice acá. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Y hablo de la palabra plantado. Cuando tú plantas algo, ahí está firme. Sí, no se mueve. Porque hay cristianos que pareciera que la palabra del Señor es como algo que ellos tienen de vez en cuando. No, este árbol está ¿qué? Firme ahí, arraigado ahí. Y mira lo que dice. Que da su fruto en su tiempo. Sí, no todo, el árbol no da fruto todo el año. Pero tiene tiempos en que la vida debe fructificar, fructificar, fructificar. Una persona que permanece en la palabra, en la vida del Espíritu, dándole lugar a las fuentes en él, cuando viene el tiempo, ella misma va a fructificar. No es el esfuerzo del árbol, no es el trabajo del árbol, es que él permanece en la vida y en la medida que la vida permanece en él da buen fruto. ¿Cómo sabemos que una persona ama al Señor, persevera en el Señor, tiene una vida oculta con el Señor? Porque en el tiempo del fruto se hace ver. Sí, se hace ver. El fruto es el testimonio de que el árbol está ¿qué? Vivo. Cuando una persona no da fruto, es que está muerta, es que no están las aguas, es que está seca, es que se está pudriendo por dentro. Hay árboles que tú los ves a simple vista, uy, este árbol está bonito. Y llega algo y pum, se cae. Y ¿por qué se cayó ese árbol que se veía tan bueno? Su raíz estaba podrida. O nuestra raíz, que es nuestra vida secreta con Cristo, está llena de Cristo, alimentándose de Él, y eso nos da para fructificar, o se está pudriendo y se está secando. El problema no está en Cristo, el problema es cómo es nuestra vida secreta. Nuestra vida secreta es la parte donde llega la raíz a las aguas. ¿Sí? Ustedes siempre han visto esos videos del Amazonas, esos árboles grandotes. ¿Por qué? Porque hay agua. El agua ya está, hermanos. El agua ya fue puesta en nosotros cuando creímos. Que es el Espíritu en nosotros. Pero ¿dónde estamos plantados? ¿En qué nos ocupamos de día y de noche? Y su hoja no cae. Mira, hasta las hojas, hermano. Al Señor no le interesa la hoja, le interesa el fruto. Pero hasta la hoja no cae. Qué cosa misteriosa, ¿no? Y todo lo que hace prospera. O sea, todo lo que hace esta persona tiene la bendición del Señor, la dirección del Señor. Porque en la medida que tú te sumerges en las aguas, te va a pasar lo que le pasó a Ezequiel. Ezequiel mide hasta los tobillos el agua. Después más alto, después ya que el agua lo llevaba. Así es la vida espiritual. Comienzas a tener ciertos destellos del Señor en ti. Comienzas a comenzar a escuchar al Señor en ti. Comienzas a sentir que el Señor te carga por dentro, te alimenta por dentro, te aviva por dentro. Y ya después con el tiempo comienzas a ser como los creyentes que describe Pablo. El Hijo de Dios es el que es conducido por el Espíritu. O sea, ya el agua creció a tal punto que ya no vamos a donde nosotros queremos, sino donde el río nos lleva. El Espíritu comienza a gobernarnos, a llevarnos, a guiarnos, a dirigirnos. Poco a poco, a veces comienza como susurros pequeños, después más claramente, después la fuente. Hay veces que sentimos que desborda.
Hay veces que sentimos que ya no podemos hacer algo porque hay algo por dentro que nos dirige a uno donde no queremos. La vida espiritual creciendo, dirigiéndonos, enseñándonos. El creyente que ha experimentado eso sabe de lo que estamos hablando. Entonces vamos a ver dos experiencias en lo práctico de cómo una persona demuestra esa sed. ¿Sí? Porque cuando usted tiene sed, lo tiene que manifestar. ¿Sí? Entonces vamos a ver ahora sí los pasajes de Génesis, hermanos. Vamos a ver el primero en Génesis capítulo 24. Génesis 24. Es el pasaje de Génesis 24, vamos a leerlo desde el versículo 10. 24:10. Es el pasaje donde Abraham manda a su siervo, creo que se llama Eleazar, a buscarle una esposa a Isaac. Hermanos, Isaac es figura del hijo de Abraham, que es Jesucristo, ¿sí? Mateo dice, Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por hijo de Abraham? ¿Por qué? Porque en Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. Hijo de David, porque el reino del hijo de David sería sempiterno para siempre. Dos aspectos de Cristo. Amén. Entonces, Isaac, figura de Cristo. Abraham, figura del Padre. ¿El padre qué quiere? Que su hijo tenga una esposa. La esposa de Isaac, figura de la iglesia. Eleazar, figura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es aquel que es enviado a prepararle la esposa al hijo. ¿Sí? Vamos entendiéndolo. ¿Por qué? Porque esta figura nos habla de la esposa que el Señor quiere para su hijo. ¿Cómo es la esposa que el Señor quiere para su hijo? Una mujer que tiene sed y que sabe suplir la sed y es diligente en relación a este aspecto. Mira lo que pasó ahí en Génesis 24:10. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor. Leámoslos del 9. Entonces el criado, acuérdense que el criado es como figura del Espíritu Santo. El criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor y le juró sobre este negocio. ¿Cuál era el negocio? Que él iba a ir a conseguirle una esposa a Isaac. Esa es la obra del Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo ha venido a prepararle una esposa al Cordero. Es el trabajo del Espíritu Santo ahorita con cada uno de nosotros, y ese es un negocio, y en ese negocio está relacionado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Eso es lo que el Espíritu Santo trae, las riquezas de Cristo a la vida del creyente, las primicias. Y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto al pozo de agua. Recuerden que estamos hablando de la sed, ¿cierto? A la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua. ¿Quién está junto a la fuente de agua, hermano? El Eleazar, que es figura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está junto a la fuente. Y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. ¿Por qué salían por agua, hermano? ¿Porque era un lujo? No, porque el hombre físicamente se alimenta de agua. Tú coges ahorita y abres la llave y tienes el agua. En los tiempos antiguos no. Para que ellos pudieran tener agua para saciar sus necesidades básicas, tenían que ir ¿a dónde? Al pozo. Afuera, a la ciudad, allá. Todas iban allá. Porque en todas las casas se necesita agua para cocinar, agua para bañarse, agua para los animales. Es una necesidad.
En la vida cristiana no es si tú quieres orar, no es si tú quieres alimentarte de la palabra, no es si tú quieres ser espiritual, es una necesidad. Si tú no te alimentas te vas a morir. No es un lujo. A veces hablamos de la oración como si fuera un lujo. Es una necesidad. A veces hablamos del estudio y del meditar de la palabra como un lujo que ciertos que queremos profundizar estamos tomando. No es porque queramos profundizar, no es porque queramos entender, es porque necesitamos. Si no nos saciamos nos vamos a morir. ¿Sí me hago entender, hermano? Ellos no iban porque fuera agradable. Imagínate tú salir con una tinaja de esas antiguas que muchas veces era de barro, pesada nomás. Llenarla de agua, cargarla, ponerla sobre tus hombros y llevarla hasta tu casa, y a veces no solo bastaba con una tinaja. Era todo un trabajo, ¿sí? Porque hay cristianos que no viven la vida del Espíritu que el Señor ya ha dado. Si Eleazar está junto al pozo, porque no hay diligencia en ellos. Miren, hermanos, la fe sin obras es muerta. El que crea en mí en su interior correrán ríos de agua viva. Amén, pero él debe ¿qué? Ocuparse de día y de noche en la ley de Jehová, como decía el Salmo 1 que acabamos de leer. ¿Sí? Y miren lo que dice este hombre. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiera, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Mira la propuesta de Eleazar para Dios mismo. Señor, yo estoy acá. Tú me mandas a escogerle una esposa a Isaac. Acuérdese, Isaac figura de Cristo, la esposa figura de la iglesia. Van a venir muchas, van a venir varias mujeres, pero que la que va a ser la esposa del hijo de mi Señor Abraham sea aquella que sea diligente. No solo para venir y tomar el agua y llevarla a su casa, sino que ella me dé a mí de su cántaro. Y no solo eso, le dé a beber a cada uno de los camellos que yo traigo. ¿Cuántos camellos traía Eleazar? 10. ¿Sí? ¿Saben cuántos litros de agua puede tomar un camello? 180 litros de agua un camello. Puede tomar agua para aguantar por el desierto 10 días. Por eso puede tomar tanto, porque almacena. Imagínate la petición. 180 litros de agua cada uno. Y vamos a ver la diligencia que el Señor quiere de su esposa. ¿Cuál es la que se va a sentar a reinar con Cristo? La bienaventurada, la que es diligente con el agua, ¿sí? Con la sed, con la necesidad. Mira lo que pasó. Que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Ella venía con el cántaro, ¿sí? Y era lo que pasó. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. O sea, era su responsabilidad. Ella fue hasta la fuente, llenó el cántaro y se iba a volver a su casa. Ella no tenía por qué hacer más, aparentemente. Hay cristianos que se conforman con hacer lo que otros hacen. Pero la característica de la mujer que iba a tener Isaac era que, hermano, diligencia en algo que tal vez no le incumbía aparentemente, pero todo su futuro estaba determinado por la actitud que ella tomara ante la petición del siervo.
El siervo es figura del Espíritu Santo. Acuérdense de lo que hemos dicho, porque es bastante precioso. Ella respondió. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, imagínate que este hombre cuánto venía caminando de desierto, ¿no? De Mesopotamia a donde estaba Abraham era lejos, hermano. Él venía en una jornada larguísima, como un peregrino, ¿sí? Y te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Mira que él no le pidió para los camellos, él le pidió para él. Ella respondió, ella conoció la necesidad, hermanos. Bebe, Señor mío. Y mira esta frase, hermano. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. ¿Qué es eso? Diligencia. Dame de beber. ¿Y ella qué hizo? No, pues sírvase usted mismo. Pues si usted tiene sed, ahí está el pozo. ¿Ella qué fue? Diligente con la necesidad de Eleazar. Nosotros tenemos el Espíritu, pero cuán diligentes somos con la vida del Espíritu. Cuán dispuestos estamos a saciar esa sed, porque tenemos sed. Pero hermanos, la sed no es solo suficiente. Hay que estar dispuestos a trabajar para que esa vida del Espíritu pueda correr. Y mira lo que dice. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, mira esta frase, hermano, también para tus camellos sacaré agua, hasta que acaben de beber. ¿Sabes cuántos litros es eso, hermano? 180 litros de agua. ¿Tú estás dispuesto a cooperar para que la vida del Espíritu no solo sacie tu sed, sino aún la necesidad de otros? Miren, hermanos, ¿para qué el Señor nos va a dar un río? ¿Sabe para qué decía Ezequiel? Para que nosotros corra un río como el río de Ezequiel, que primero a los tobillos, después al hombro, después que ya no podía nada, y ese río corrió hacia el oriente y llegó a un lugar, ¿sí? Al mar muerto, y comenzó a caer en ese lugar y comenzó a traer vida. ¿Y saben qué? Esa agua comenzó a alimentar los peces y a hacer que vivificar eso que estaba muerto. El interior, la vida del Espíritu que tú has recibido no es solo para que tú te sacies cada mañana, cada momento que tú te acercas al Señor, sino que Él va a poner en ti las palabras para hablarle a otras personas, para saciar la necesidad de otras personas. Pero cuán diligente eres con eso. Cuando se hablaba del siervo de Jehová en Isaías, dice que Él vendrá temprano y me buscará y yo le hablaré, dice el Señor, y Él tendrá en su boca palabras para hablarle al necesitado, al afligido. Miren, hermanos, Cristo no solo vino a saciarnos a nosotros, sino que esa fuente en nosotros es capaz de saciar la necesidad en otros. Capaz de saciar la necesidad de un camello que toma 180 litros de agua. Pero cuán diligentes somos, cuán dispuestos estamos cada mañana a buscar al Señor, no solo para que Él nos sacie, sino para que las personas con las que hablemos puedan recibir de Cristo, de la vida de Cristo. A veces los cristianos son como cisternas rotas. Una cisterna rota no tiene agua para nada. Cuando una persona te hace una pregunta, cuando una persona quiere que ore por ti, por ella, cuando una persona tiene dudas, tiene, muchas cosas, tú estás ahí lleno del Espíritu para saciar a esa persona. El Salmo 23 dice, mi copa está rebosante. ¿Qué es eso? Que el agua no solo me llena, sino que está, ¿qué? Sobrando. Porque a veces cómo vamos a predicar, cómo vamos a hablar, cómo vamos a evangelizar, orar, ayudar a otras personas si nosotros estamos secos. Pero cuando nosotros cooperamos con Eleazar en el pozo, el agua sale y sale y no solo nos sacia a nosotros, sino va a saciar las necesidades de otros. Y esta mujer fue diligente, hermano. A veces uno coge un libro y ese libro tiene la palabra del Señor, es tan precioso que lo llena a uno.
Pero ¿cuántos hijos que cogen ese libro y dicen, Señor, dame algún medio para que yo pueda hacerle llegar esto a 20 personas más? Eso es hacer la necesidad del camello. Sí, porque el Señor no solo quiere que nosotros guardemos esa palabra, sino que eso pueda llegar a otros. A otros, hermano. Y esa es la esposa que el Señor quiere para su hijo. Una mujer diligente, una mujer que se ocupa en la sed, que tiene hambre y sed de justicia. O sea, que quiere saciarse ella, y ella llevaba el cántaro para su casa, pero estuvo dispuesta a sacrificarse para saciar la sed de otro que no conocía, hermanos. Y el camello del otro, los camellos, 10. Y mira lo que pasó. Hasta que acaben de beber, o sea, ya no solo les iba a dar así por encima. Y se dio prisa, y vació su cántaro en la pila, y corrió otra vez al pozo para sacar agua, porque estaba la pila donde comían los animales. Entonces ella cogía el cántaro y echaba ahí, y corría y echaba el cántaro y echaba ahí, y corría y llenaba el cántaro y echaba ahí. ¿Por qué? Porque era una mujer diligente. Miren, hermanos, nosotros tenemos el Espíritu en nosotros, pero en la manera que cooperemos con eso, corriendo. Mira, es diligencia, hermano, ¿sí? Diligencia, eso lo demuestra. Cuando usted tiene hambre, usted se apresura para llegar a su casa y saciarse, ¿cierto? Cuando usted tiene sed, usted va a hacer algo para saciar esa sed. Cuando tú tienes necesidad de Cristo, hambre de Cristo, la puedes llenar con cosas del mundo, como veíamos hace 8 días. Pero también eso te puede llevar a ser esforzado con las cosas del Señor. Con la palabra, el Señor va a ocupar tiempo en el asunto. ¿Por qué? Porque ese es el alimento del Señor. Yo me acuerdo cuando, hace muchos años, yo comencé a leer la literatura del hermano Watchman Nee, pero no tenía plata para comprar los libros. Entonces a veces fotocopiaba algunos que me prestaban. Pero cada vez que yo leía esos libros me daba más sed de eso, más hambre. Y me acuerdo un día que yo me senté en mi cuarto y le dije, Señor, yo quiero leer y no tengo plata para los libros, ni para fotocopias, ni nada. Tú puedes hacer que de alguna manera me lleguen esos libros. Entonces yo tenía ganas, tenía hambre de la palabra, porque el ministerio del hermano había sido muy edificante para mí. A los días, buscando en internet, me encontré con una biblioteca virtual del hermano. Y ahí estaban como 50 libros del hermano. Entonces para mí eso fue, encontré el pozo. Pero tú, para poderlo leer, tenías que, bueno, los hermanos no dejaban descargar los libros y eso. Entonces yo tenía tanta sed de eso que me procuré ocuparme un rato del día para yo poder descargarlos y volver los libros. Duré como 3 meses compilando toda la colección de los libros de hermano Watchman. Y eso era 2, 3, 4 horas sentado en el computador, copie, pegue. Solo era eso, copie, pegue, pero era hoja por hoja. Habían libros que tenían 400 páginas, copie y pegue, como por 3 meses, hermano. Hasta que tuve toda la colección de los libros del hermano Watchman Nee. ¿Por qué? Porque yo sabía que eso es agua pura, hermano. Que no solo me habría de saciar a mí, sino que habría de saciar, ¿qué? A muchos hermanos. Y hoy en día eso hace tesoros. Saciar la necesidad de muchos hermanos. Pero cuán diligentes somos con esas cosas. Esta mujer se dio prisa. En esas cosas no necesitamos generales ni personas que nos manden. El Señor decía como la hormiga en Proverbios, ¿sí? Que no tiene capitán ni que le diga, oiga, levántese a hacer esto, póngase a hacer esto. No, Él ha encontrado en Cristo su razón de ser y ahora es diligente. ¿Para qué? Para que la vida de Cristo fluya y llegue a otros. Mira lo que dice Eleazar ahí. ¿Estamos en el qué versículo? 20. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua. Y sacó para todos sus camellos
Y el hombre, acuérdense que el hombre es figura del Espíritu Santo, Elíasar, ¿no? Estaba maravillado de ella. O sea, Elíasar al ver la diligencia de ella quedó sorprendido, hermano. Qué cosa maravillosa, ¿no? Que el Señor vea a una persona y diga, siervo fiel. ¿Por qué? Por la diligencia, prudente. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando. A veces uno quiere que el Señor le hable, pero Él quiere esperar ¿qué? Que nosotros seamos diligentes. Se queda callado. Señor, ¿será que esto te agrada? Eso era lo que el Señor estaba buscando. A veces nosotros trabajamos y trabajamos y trabajamos y trabajamos y el Señor guarda silencio, mirándonos a ver cuán diligentes somos. Qué cosas, ¿no? A veces uno no cree que el Señor está viendo cada una de las cosas que hacemos. Pablo le decía a los hermanos, hermano, no desmaye, porque la obra del Señor no es en vano. Yo me he encontrado personas. Un día me encontré una muchacha en una reunión. Estábamos hablando después de la reunión. Entonces yo estaba hablando con un hermano. Le dije, sí, hermano, hay un hermano que yo recomiendo mucho. Entre muchos que recomiendo para leer, está el hermano Watchman Nee. Entonces la hermana me dijo, sí, yo he leído un libro. Y yo le dije, sí, ¿cuál? Me dijo, El Cantar de los Cantares. Yo le dije, sí, ese es precioso. Me dijo, y lo descargué de una página que se llama Tesoros Cristianos. ¿Quién iba a saber que yo estaba trabajando para ella? Yo no sabía, hermano. ¿Sí? ¿Me hago entender? Yo no sabía, pero eso el Señor lo iba a usar para saciar la necesidad. A veces uno no sabe para quién está trabajando, pero el Señor sí, y Él guarda silencio. Y Él bendice el trabajo, bendice nuestra diligencia. Sí, a veces las personas quieren que Dios los prospere, pero no son diligentes, no son esforzadas, no se ocupan, ¿no? Hay cristianos que el Señor quiere que bendecirlos, quiere que vivir esa vida espiritual, pero ¿cuántas veces te esfuerzas por madrugar y estar delante del Señor? Hay personas que cuando trabajan, cuando esto madrugan por la responsabilidad, pero ¿cuántas veces se esfuerzan por su vida espiritual de la misma manera? Entonces así mismo van a recibir de la vida del Señor. El Señor mira nuestra diligencia. Esa es la esposa que Él está buscando para su hijo. Esa es la que va a tener ¿qué? Fuentes. Esa es la que no le va a faltar el agua. Ese es como el árbol plantado. ¿Sí? Para ver si Jehová había prosperado su viaje o no. Mira esta frase. Y cuando los camellos acabaron de beber. ¿Sabes cuánto tiempo pudo haber sido eso? Horas, hermano. 10 caballos que le pueden tomar. Camellos que le pueden tomar 180 litros de agua. Cada uno. Ponle 2 ceros a eso. 1800 litros. Imagina la diligencia de esta mujer. Qué cosas, ¿no? Diligencia. Este pasaje nos habla de eso, hermano. Diligencia. ¿Para qué? Para que lo que el Señor ha dado corra. ¿Sí? Mira lo que pasó. Y dice, y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Miren, hermanos, estos eran unas joyotas, imagínate, de 10 ciclos, eso es pesadísimo. Pero hermano, esto es el principio de lo que le esperaba a esta mujer. ¿Por qué? Porque Abraham e Isaac eran ricos. ¿Sí? Esta mujer fue diligente sin nada, sin tener ninguna expectativa. Así muchos creyentes ahorita son diligentes y no ven mucho, pero la herencia que el Señor tiene preparado para ellos, no se lo imagina. Las riquezas del reino glorioso de Cristo será para aquellos que son como esta mujer, diligentes en saciar la sed,
Otro caso, ahí una página más adelante, hermanos. El caso de Isaac en Gerar. Ahí en el capítulo 26. Vamos a leerlo desde el 17. Isaac comenzó a vivir con Abimelech y sus hijos, pero lo sacaron porque veían que Isaac prosperaba. Entonces mira lo que dice ahí en el 17. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. ¿Saben qué significa Gerar, hermano? Combate, disputa. El valle del combate y de la disputa. ¿Sí? El Señor sacó a Isaac de un lugar más cómodo y lo llevó al lugar del conflicto. Y cuando hay conflicto, mira lo que sucede. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre. Recuerden que ellos vivían en el desierto, hermanos, y allá no había acueducto ni nada. Ellos necesitaban, cuando llegaban a un lugar, lo primero que necesitaban asegurar era ¿qué? El agua. Entonces Abraham ya había abierto unos pozos, pero los filisteos los habían cerrado. Ahí lo dice más adelante. Y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. O sea, Dios por sus siervos siempre abre un lugar donde hay fuentes, pero siempre hay una guerra. Por eso es el valle de Gerar, el valle del conflicto, el valle de la lucha, ¿sí? Del combate. ¿Por qué? Porque están los siervos de Dios abriendo la fuente y están los siervos del maligno, los filisteos, tratando de taparla, tratando de cerrarla. Porque la vida cristiana es un conflicto. Dios siempre va a producir algo en medio de sus siervos, pero el diablo siempre va a querer tapar la fuente, hermano. Es una lucha. Por eso es el valle de Gerar, el valle del conflicto. Mira lo que sucedió. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. O sea, él comenzó a trabajar en eso. Pero, ay, hermano, cuando el Señor comienza a abrir una fuente, un pozo, y los siervos del Señor comienzan a trabajar, siempre se levantan los filisteos. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, porque acuerden que la fuente está ahí, pero el Señor permite que nosotros comencemos a ¿qué? A trabajar. Eso es lo que la Biblia llama escudriñar las Escrituras. ¿Qué es escudriñar? Cuando tú coges un asunto en la palabra y comienzas a cavar, y comienzas a cavar y a profundizar. Cuando tú comienzas a profundizar sin darte cuenta, estás abriendo un lugar donde el Espíritu va a salir. ¿Sí? Nosotros podemos decir un ejemplo. Vamos a hablar de la salvación. Todos decimos, bueno, yo creo que la salvación se pierde. Bueno, yo creo que la salvación es por obras. Bueno, yo creo que la salvación es por guardar la ley. Entonces vamos a hacer una cosa, hermanos. Vamos a sentar a hablar sobre la salvación. Entonces cogemos la pala y comenzamos a escudriñar en las Escrituras. Y comenzamos a ver los pasajes de la salvación. Romanos, Hebreos, Gálatas, Juan. Y tú comienzas a escudriñar y escudriñar. Y comienzas a ver lo que la Escritura habla de la salvación. Misteriosamente esos pasajes, cuando tú comienzas a cavar, cuando los hermanos comienzan a ver lo que dice la Escritura, esa palabra, ese trabajo comienza a producir ¿qué? Fe. ¿Y una fe para qué? Para salvación. Y cuando la persona cree completamente en la obra de Cristo y en su salvación por fe y por gracia, ella misteriosamente, dice la palabra, que es sellada por el Espíritu. Y de su interior comienza a crear, ¿a qué? A correr un río. ¿Qué fue lo que pasó? Que la fe viene por el ¿qué? Por el cavar, por el predicar la palabra. Eso es un misterio, hermano. Es un misterio que hay personas que no entienden nada. Pero cuando tú comienzas a cavar por la palabra y comienzas a cavar por la palabra, esa palabra produce fe. ¿Sí? Y mira lo que sucede. Y hallaron allí un pozo de aguas vivas. O sea, ellos comenzaron a trabajar y encontraron el agua, la vida.
Pero acuérdense en dónde está acabando, hermano, en el valle de Gerar. Entonces los pastores de Gerar, o sea, el combate, la disputa, riñeron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y la palabra Esek en el hebreo significa agravio o pelea. ¿Qué es eso, hermano? Nosotros comenzamos a hacer una obra, a trabajar, y encontramos agua viva. El Señor está bendiciendo la obra y de ahí va a salir aguas vivas. Siempre que el Señor comienza a hacer eso, viene el enemigo, hermano. Siempre a trancar, siempre a poner problemas, siempre a crear, ¿qué? Disputas. Así era donde Pablo llegaba y predicaba y se convertían. ¿Qué pasaba? Venían los judíos, venían los de la sinagoga, venían los atenienses, venían los adoradores de Diana. ¿A qué? A causar problemas. Y nosotros podemos ir, trabajar, que la vida fluya, y cuando vienen los problemas, ¿qué pasa? Abandonamos muchas veces. Pero mira el ejemplo de Isaac, los pastores de Isaac. Pero cuando, ahí en el 21, y dice, y abrieron otro pozo. O sea, el primero lo trabajaron y vinieron los pastores de Gerar y se lo cerraron. Hubo un pleito por eso. Pero ellos no se conformaron con la lucha. ¿Ellos qué? Siguieron. Y abrieron otro pozo. Y mira esto. Y también riñeron sobre él. Y llamó su nombre Signa. A veces tú comienzas a hacer la obra y Satanás pone signa. ¿Saben qué significa signa? Odio, enemistad, pleito. Entonces tú comienzas a hacer una obra entre los hermanos y comienza a surgir un odio que no es normal, hermano. Pleitos, enemistad, ofensas. ¿Sí? Porque a Satanás no le gusta el pozo, porque él sabe que cualquiera que bebiere este pozo pasa del reino de él al reino de la luz, de la vida, de Cristo. Mira la diligencia de Isaac, dice, y se apartó de allí. O sea, Isaac no se ponía a pelear con ellos, sino que se hacía a un lado. Pero no se hacía a un lado, ¿para qué? Para dejar de trabajar. Él seguía, ¿qué? Trabajando. Dice, y abrió otro pozo. Y riñeron, y no riñeron sobre él. ¿Saben por qué yo pienso que el Señor permitió la oposición de los pastores de Gerar? Para probar a Isaac y a sus pastores, a ver si su trabajo era ¿qué? Un trabajo perseverante. Porque cuando tú te encuentras la pared, ¿tú qué haces? ¿Abandonas? ¿O sigues luchando? ¿Buscas otro medio? ¿Trabajas de otra manera? El Señor siempre va a hacer que la vida de Él fluya, hermano. Cuando tú coges el agua y el agua, si algo se le opone, el agua no cae y se desaparece. El agua pega y sale por otro lado. Ella trata de alguna manera de ¿qué? Hallar salida. Si nos impiden predicar, pues imprimimos libros. Si nos impiden imprimir libros, pues trabajamos por internet. Si nos impiden trabajar por internet, pues vamos por la calle. Pero la palabra y la vida del Señor debe fluir. ¿Sí? No debemos ser, hermano, en esto no debemos ser pasivos. De alguna manera, yo a veces digo que el Señor usa hasta los enemigos de Gerar para hacer su obra. Pablo iba predicando de aquí para allá, ¿sí? Y el Señor permite que Pablo sea algunas veces arrestado y sea puesto en cadenas. Y uno dice, la vida del Espíritu, ahí fue trancada. No, Señor, la vida del Señor, ¿qué? Continúa. Las epístolas más profundas donde se le abrieron los cielos a Pablo fue en la cárcel. A veces el Señor necesita sentarnos para hacer otra obra con nosotros. Antes estaba predicando, pero el Señor sabía que la epístola a los Efesios iba a ser de mucho valor. Entonces el Señor permite que los pastores de Gerar se opongan para que Pablo se siente en la cárcel, pueda tener tiempo con el Señor para escribir. ¿Sí ven? La vida siempre fluye, hermano. Para convertir a los romanos. Sí.
La vida del Señor siempre fluye, hermano. Siempre, en cualquier situación, siempre debe haber lugar. Porque a veces pues decimos, no, hermano, es que yo antes estaba en esta situación y podía estudiar, podía escuchar. No, hermano, si usted es diligente, en cualquier situación va a buscar el medio para que la vida del Espíritu fluya. Siempre va a haber oposición. Es un campo de batalla, es Gerar, el campo del conflicto. Y allí se prueban los que realmente están interesados en el asunto. Porque a veces uno puede comenzar algo y vienen las pruebas terribles. Yo sé que es eso, hermano. A veces comenzamos a hacer algo y cuando comenzamos, siempre al comienzo es lo más difícil. Y viene el diablo y se levanta terrible. Y muchas veces uno dice como, no, Señor, no es tu voluntad. Tal vez sí la voluntad del Señor, lo que pasa es que el Señor tiene enemigos. Y quiere enseñarnos a ser ¿qué? Valientes, esforzados, perseverantes. ¿Sí? Con los hermanos de Fontibón hemos vivido eso, man. Comenzamos la reunión acá, vino el diablo. ¿Sí? Los hermanos que tenían buen trabajo podían pagar el lugar, ¿qué? Se quedaron sin trabajo. Después abrió otra puerta y el dueño de la casa problemas. Se cerró esa puerta, otra puerta, se cerró otra puerta, esa puerta. Esperemos que lleguemos a este pozo. Mira este pozo, ¿cómo se llama, hermanos? Y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehoboth, que ¿saben qué significa? Espacios anchos. Dice dilatación, ensanche, libertad. ¿Qué es eso, hermano? A veces comenzamos a hacer la obra del Señor y tiene conflictos, tienes problemas, se cierra acá. Comenzamos a hacer por otro lado, se cierra también por acá. Pero llega el momento en que el Señor dice, bueno, ya se opuso varias veces, ahora te ensancho el camino. Antes era estrecho, pero el Señor dilata la cosa y comienza ¿qué? A haber espacio. Antes teníamos oposición de una y otra manera. Ahora después el Señor nos da libertad para trabajar. ¿Para qué? Para que haya un pozo. Porque el Señor sabe que si no hay pozo, las ovejas se van a morir. Y Él por amor a su pueblo siempre va a permitir que de alguna manera de la casa, debajo del umbral de la casa, salga el río. ¿Para qué? Para saciar la sed de los que tienen hambre. Qué cosa preciosa, ¿no? Y dijo, porque ahora, hubo tiempo de oposición y siempre vamos a tener oposición, pero llega el momento que el Señor en medio de la oposición, ¿qué? Nos abre el camino, nos prospera, nos bendice el trabajo, hay fruto, hay bendición, hay libertad. Antes teníamos oposición para trabajar, después el Señor nos da libertad para servirle, para que la vida del Espíritu corra. ¿Sí? Porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. ¿Por qué va a haber fructificación? Porque hay agua. Y cuando el árbol está, ¿qué? En la corriente, las aguas plantado, él da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Entonces, hermanos, en estos pasajes se nos muestra que sí está el pozo, sí está el agua, pero el Señor quiere que trabajemos, el Señor quiere que seamos diligentes, el Señor quiere que aprendamos a soportar la oposición hasta que Él nos abre las puertas. Lo que el Señor le dice, creo que por Santiago a los hermanos, mire, sométase a Dios. ¿Sí? Cuando tú te sometes al Señor y buscas al Señor y perseveras al Señor, y tú puedes comenzar a ¿qué? A resistir, porque el diablo viene, pero comienza a haber oposición, pero tú estás firme en el Señor. Ahí de rodillas, inclinado al Señor, sometiéndote al Señor, llega un momento que Él resiste, hasta que huye. Y todo lo que Satanás quería oponerse, el Señor después ¿qué? Nos da libertad. Y tenemos libertad, amplitud, ensancha el camino del Señor, para que la obra de Él siga y la agua fluya y llegue a muchos. Pero eso nos habla de perseverancia en medio del conflicto, de valor, de constancia. Cosas sin las cuales, hermano,
su sed nunca va a ser saciada. Amén, porque acuérdense que ellos no estaban haciéndolo por jugar, ellos necesitaban el agua para alimentarse a ellos, sus animales y sus familias. Hermanos, que el Señor nos haga como Rebeca, que el Señor nos haga como los pastores de Isaac, que el Señor nos haga como aquel hombre del Salmo 1, ¿sí? Porque el Señor lo prometió, ¿no? De nuestro interior correría ríos de agua viva. Amén. Pero la sed de esos ríos, de esa vida de Cristo, porque todo proviene de Cristo, es para aquellos que demuestran esa sed con una vida disciplinada, constante, perseverante, diligente y valiente en medio del conflicto. Qué enseñanza preciosa. Y cuando uno se pone a mirar la vida de Abraham, los pozos que era esto, es muy precioso. Ya apenas vimos estos dos ejemplos. Pero el Señor nos ayuda a ser aquella Rebeca que se va a casar con Isaac. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu amor, por tu voluntad buena para con nosotros al hablarnos. Enséñanos a ser diligentes como esta mujer que se daba prisa, Señor, que corría, Señor. Enséñanos a ser valientes como Isaac, que no corrieron al conflicto, sino que ellos siguieron trabajando, trabajaron pozo tras pozo, hasta que tú los bendijiste, Señor, hasta que tú ensanchaste su camino, Señor. Te rogamos, ayúdanos a ser perseverantes, Señor, constantes, firmes en ti, Señor, a no desmayar, a trabajar, Señor, porque aunque tú guardas silencio, tú estás viendo nuestra disposición, nuestro trabajo, Señor. Ayúdanos a ser diligentes en ti, Señor, en tus asuntos, en tu obra, en tu vida espiritual, en tu palabra, en las cosas que realmente tienen valor para ti, Señor, para que tu vida pueda correr, Señor, y no solo saciar nuestra necesidad, Señor, sino la de aquellos que nos rodean, la de aquellos que nos escuchan, la de aquellos que tienen necesidad de ti, Señor. Cuántas personas que mueren de hambre, Señor, y de sed, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a hacer esos pozos, Señor, de los cuales corren ríos, Señor, que han de saciar la necesidad de muchos, para tu gloria y tu honra, Señor. Ponemos en tus manos la reunión de mañana, la reunión de tus santos, Señor, para que tú edifiques tu casa, Señor. No solo acá, sino todos los lugares donde hay una mesa alrededor tuyo, Señor. Todos donde se reúnen en torno a ti, Señor. Edifica tu casa, tu iglesia, Señor. Permítenos en menor o mayor grado, Señor, participar de la obra de tus manos en este tiempo. Para la gloria y honra de tu nombre, Señor Jesús. Amén, Señor.